Extranjeros y peregrinos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, hemos considerado en días pasados nuestra mentalidad como extranjeros y peregrinos, cómo deberíamos manejarnos, qué deberíamos pensar, cuál debería ser nuestro anhelo. Y ahora vamos a reflexionar un poco sobre cómo vive un pueblo extranjero, cómo vive un pueblo cuando está en un lugar al cual no pertenece. Primero veamos cuál es el origen del concepto de ser extranjeros y peregrinos. Todo inicia con Abraham, que fue llamado por primera vez hebreo en Génesis 14:13. Y hebreo quería decir literalmente el que es del otro lado, el que no es de ese lugar. Era una manera de identificarlo como extranjero, como forastero. Y ese nombre se utilizó para designar a Abraham y por consiguiente después a los descendientes de Abraham, al pueblo hebreo, que es el pueblo de Israel. ¿Y dónde nace esa visión, ese deseo de Abraham o ese salir de Abraham de irse a un lugar en el cual no había nacido? Bueno, todo inicia en Génesis 12, 1 al 3. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá tenemos el llamado que hace Dios a Abraham, que salga de su tierra, que se vuelva extranjero, que se vuelva peregrino y que vaya al lugar donde Dios le iba a llevar, al lugar que Dios le mostraría. Y es ahí donde Abraham decide creer a Dios, salir de su zona de confort y caminar en fe. Caminar en fe. En Hebreos nos aclara que Abraham, por la fe, es que salió de su tierra y por la fe vivió como extranjero, aún en la tierra de Canaán, teniendo muchas posesiones, teniendo todo. Él vivió toda su vida como extranjero. Bueno, después de Abraham vino Isaac, vino Jacob, vino José, y el pueblo hebreo, el pueblo extranjero, fue a Egipto. Y en Egipto se engrandeció, siendo la familia de Jacob solamente que llegó allá, y se engrandeció durante 400 años. El pueblo de Israel se había estancado en Egipto y estaba esclavizado. Y estaba siendo sometido a dura servidumbre. En Éxodo 6, 5 al 7 vemos, dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Acá está hablando Dios con Moisés. Continuamos: a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Señor se había acordado del pacto que hizo con Abraham, y había escuchado el gemido del pueblo de Israel que anhelaba una redención. Y dice que los redimiré con brazo extendido. Y los iba a tomar por su pueblo. El pueblo hebreo, el pueblo extranjero que era esclavo, iba a ser liberado por el Señor, iba a ser adquirido por Dios. Sabemos que la historia después de acá, vienen las 10 plagas, y con la última plaga, la plaga de la mortandad de los primogénitos, y el sacrificio del cordero de la Pascua,
y la sangre en el dintel de las puertas es que el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Nosotros nos identificamos con el pueblo de Israel, pues es la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, la cual nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la esclavitud del mundo, que es símbolo de Egipto. Y entonces el pueblo de Israel salió de la esclavitud y comenzó su caminar en el desierto. Comenzó a peregrinar. El pueblo extranjero comenzó a moverse rumbo a la tierra prometida. De la misma forma, nosotros ahora estamos caminando nuestro desierto en esta vida. Caminando desde nuestro rescate del pecado cuando conocimos al Señor, caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida, a la patria celestial, al lugar donde está nuestra ciudadanía, de donde somos ciudadanos. Nuestra visa en este tiempo se va a terminar. Nuestra visa en esta tierra solamente es de turismo o de estudio o de trabajo, pero se va a terminar y vamos a ir a la patria celestial. Vemos en Deuteronomio 8, 1 al 2, cómo y por qué es que el pueblo de Israel tuvo que peregrinar y estar 40 años en el desierto. Era un viaje que se podía hacer en máximo 2 años a pie, pero estuvieron 40 años dando vueltas. Deuteronomio 8, 1 al 2 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí vemos a Dios nuevamente cumpliendo su promesa de dar la tierra prometida. El versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el tiempo en el desierto tenía una finalidad: afligir al pueblo, probar al pueblo y de esa manera saber lo que había en su corazón. Entonces surge la pregunta hoy: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Cuando viene prueba, cuando viene aflicción, cuando viene enfermedad, cuando nos asalta la duda, cuando comenzamos a ver todo lo que hemos construido desmoronarse, ¿qué hay en nuestro corazón? Este desierto por el cual atravesamos sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Lo mismo que esperaba del pueblo de Israel, para saber si había de guardar o no sus mandamientos. El Señor en ese tiempo quiso enseñar al pueblo obediencia. Obediencia, igual a nosotros hoy. El Señor quiere obediencia. Quiere ver si guardamos o no sus mandamientos. Y eso va a depender de lo que tenemos en nuestro corazón. Va a salir a luz lo que tengamos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está la eternidad, la mirada puesta en el Señor, la confianza en que Él ha pagado por mis pecados y que no necesito nada más en esta vida, sino la salvación del Señor, y me basto en su gracia, esa obediencia va a salir a luz cuando seamos probados y pasemos por nuestro desierto. Pero había un punto más que el Señor quería del pueblo. Continuando el versículo 3 al 4 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El Señor proveyó para su pueblo, proveía el maná, y el maná tenía que tener una manera de recolectarlo diariamente. De lunes a viernes había que tomar una porción, en realidad de domingo a viernes había que tomar una porción de maná para cada persona. Si uno tomaba 2, al día siguiente tenía gusanos, no servía más. Pero el día viernes había que tomar doble porción, la cual servía para el viernes y para el sábado, y no se echaba a perder. En esto que el Señor afligió al pueblo y le hizo tener hambre, quería mostrar que Él es el que nos provee. Quería que el pueblo aprenda dependencia del Señor. Y al igual que en ese tiempo como ahora, el Señor espera de nosotros que reconozcamos que nuestra provisión viene de Él. En primer lugar, el verdadero pan del cielo, que es el Señor Jesucristo, ha sido enviado para nosotros. Es el pan que satisface nuestra necesidad. Y después, todo lo que el Señor nos da a diario es en su infinita misericordia. Tenemos que depender del Señor y no confiar en una vasija grande para almacenar maná, no confiar ni en nuestros estudios, ni en nuestra cuenta bancaria, ni en nuestro salario, ni en ninguna otra cosa que pueda ocupar el lugar central que Dios quiere en nuestras vidas. Que reconozcamos que Él es el dador de la vida y el dador de las bendiciones. Obediencia y dependencia es lo que tenemos que mostrar mientras esperamos a nuestro Salvador Jesucristo y caminamos ligero como extranjeros y peregrinos rumbo a nuestra tierra prometida.